Con ustedes vamos a adentrarnos a un nuevo tema que realmente es la base de muchos temas en sí, son de ecuaciones, son para eh, encontrar términos, para algunas cosas, ¿no? Y si usted estuvo en el colegio y no vio este tema, o sea, no estuvo en el colegio. Les voy a proyectar el texto. Y luego pasaremos a realizar ejercicios. Más dicho, no les voy a proyectar. Les voy a proyectar una pantalla. El tema que hoy vamos a tratar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es una forma de encontrar una medida en un triángulo, ¿ya? En un triángulo. Exactamente es un triángulo rectángulo. Voy a dibujar. No sé si ustedes se acuerdan que hay varios tipos de triángulos, el triángulo isósceles, el triángulo rectángulo, el triángulo, ay, se me fue, pero bueno, hay como 3 o 4 tipos de triángulos, ¿no? Este triangulito se llama triángulo rectángulo porque el ángulo que forma aquí es de 90 grados. O sea, es recto. ¿Dónde está? Este ángulo que forma aquí es de 90 grados. Por eso se lo llama triángulo rectángulo, porque tiene uno de sus 3 lados recto. Tiene uno de sus 3 lados recto. Tenemos un lado A, tenemos un lado B y tenemos un lado C. Tenemos un lado A, tenemos un lado B y tenemos un lado C. Los lados de este triángulo, los lados de este triángulo reciben nombres especiales. Reciben nombres especiales. Este lado se llama cateto. Cateto. De acá también se llama cateto. Y el lado C se llama hipotenusa. Y el lado C se llama hipotenusa. Tenemos 3 lados. Buenas tardes. Tenemos 3 lados. 2 lados de ellos, los más cortos, se llaman catetos. Y el lado
más largo se llama hipotenusa. La unión de, por ejemplo, aquí, ¿por qué se llaman estos dos catetos? Porque entre los catetos forman un ángulo recto de 90 grados. Usted no le puede llamar al lado C cateto, porque si usted se encuentra aquí, no tiene 90 grados. Si usted se encuentra acá, no tiene 90 grados. En el único lugar donde se encuentran los 90 grados, esa va a ser la unión de los catetos. Entonces, identificamos un cateto y un cateto. ¿Por qué? Porque la unión de los dos va a formar un lado recto, un lado de 90 grados. Además, en todo triángulo rectángulo se cumple que la hipotenusa tiene que ser mayor que cada uno de los catetos. ¿Qué quiere decir esto? Que la hipotenusa en este lado, que en este caso le llamamos C, pero es la hipotenusa, no es igual al lado B. No tiene el mismo tamaño que el lado A. Entonces, ahí deducimos que la hipotenusa es mayor que cada lado de uno de los catetos, ¿de acuerdo? Los ángulos agudos que conforman el resto, el ángulo agudo es de 90 grados, lo que les decía, la unión de los 90 grados. ¿Por qué se llama un triángulo rectángulo? Primero, porque tiene un lado recto. Y además, porque tiene 3 cuadrados. ¿Dónde tiene 3 cuadrados? Bueno, esto no lo van a dibujar, ¿no? Pero se lo representa así, porque tiene 3 cuadrados, ¿no? Este es un triángulo rectángulo. Recuerden, triángulo rectángulo porque tiene un lado recto. Pero veamos si me sale, ¿no? Aquí está el primer cuadrado. Acá está otro cuadrado. Y acá está otro cuadrado. ¿Ya? Bueno, ahí no salió, o sea, fue más. ¿Ya? Por eso también se le conoce como triángulo rectángulo, porque también está formado por rectángulos, por cuadrados, ¿no? Estos son los cuadrados que se forman alrededor del triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Ahora, hay una forma, eh, hay una fórmula que es una fórmula general, una forma específica, una fórmula exacta para poder resolver el teorema de Pitágoras. Número 1. Toca tener claro, ¿no? Cuando usted escuche teorema de Pitágoras, usted primerito a la cabeza triángulo rectángulo. Primerito a la cabeza, triángulo rectángulo. Tenemos cateto, 2 catetos y una hipotenusa. ¿Cuál? Esto sí tiene que grabárselo para toda su vida. ¿Cuál es la fórmula del teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras es fórmula, ¿no? Ya vamos a empezar con fórmulas. C cuadrado, sino que aquí no le puedo escribir al cuadrado. C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Repito.
¿Por qué pongo c cuadrado más a cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado? Porque la c es la que representa ¿qué? La hipotenusa, y eso es lo que tenemos que encontrar, ¿ya? Ahora, si yo les cambio de letras, veamos a ver si podemos cambiar las letras. Si yo, no se pudo. ¿No es cierto? Aquí c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos encontrando o vamos a encontrar la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo rectángulo. ¿Qué pasaría si yo a la hipotenusa ahora le pongo letra A? Y a uno de los catetos le pongo letra B. Y al otro cateto le pongo letra C. ¿Cómo sería la forma? Si lo que deseamos es encontrar la hipotenusa, ¿cómo quedaría? A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, ¿verdad? Es lo mismo que hicimos acá, sino que moví las letras. A la final, ¿qué estoy encontrando? La hipotenusa, lo único que estoy encontrando, ¿no es cierto? Repito, la fórmula del teorema de Pitágoras es es el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. ¿Por qué les represento así con letras? Porque podemos representarlo de manera numérica, ¿ya? Por decirles. Pero siempre vamos a encontrar la hipotenusa. Siempre vamos a encontrar la hipotenusa. Esa es la fórmula del teorema de Pitágoras, encontrar la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa está representada con letra C y los catetos con las letras A y B. Entonces, encontramos la hipotenusa. C es igual a cuadrado más B cuadrado, en este caso. Pero, ¿qué pasa en el ejemplo que les puse acá? ¿Qué letra tiene la hipotenusa? La hipotenusa la C. En la segunda imagen, Gladys. O sea, ¿cómo puso en orden? Vamos de nuevo. Tenemos el triángulo rectángulo, que es este triángulo de aquí. ¿Por qué se le llama triángulo rectángulo? Porque tiene un lado recto que tiene 90 grados. Es el triángulo rectángulo, los lados tienen sus nombres. Los lados que forman la unión para formar el grado de 90 grados se llaman catetos. Y el lado más largo del triángulo se llama hipotenusa. Los lados que forman el lado recto se llaman catetos. Y el lado más largo del triángulo se llama hipotenusa. Acuérdense en esos nombres. Catetos e hipotenusa. Catetos e hipotenusa. ¿Cuál es? Para encontrar el teorema de Pitágoras, tenemos una fórmula. La fórmula es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La hipotenusa hipotenusa cuadrada es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos.
En este caso, para que podamos identificar, yo les he puesto letras a los lados. Letras a los lados. Le he puesto el lado A, le he puesto el lado B y le he puesto el lado C. Representando el lado A y B a los lados catetos y la letra C representando a la hipotenusa. ¿Cuál era la hipotenusa? El lado más largo del triángulo rectángulo. El lado más largo del triángulo rectángulo. ¿Cuáles eran los catetos? Aquellos lados que se unen para formar un lado recto. Ustedes ven aquí, está recto. Es un ángulo de 90 grados, está recto. ¿Ya? ¿Cuál es la forma? Les digo, les he puesto letras A y B representando a los catetos y C representando a la hipotenusa. C es igual a cuadrado más B cuadrado. Esta es la fórmula, es la hipotenusa al cuadrado más la suma del cuadrado de los catetos. Hasta ahí está entendido. Gladys, hasta ahí, Yasmín, Esmeralda, hasta ahí está entendido. Sí, hasta ahí Ya. sí. Aquí yo les he representado con las letras A y B y C, ¿cierto? Donde C es la hipotenusa. Pero en este otro triángulo rectángulo he cambiado la posición de las letras. He cambiado la posición de las letras. Siguiendo la fórmula, ¿cómo quedaría en este triángulo? ¿Con qué letra estoy representando la hipotenusa? Con la A, ¿cierto? Entonces, A es igual más la suma de los cuadrados de los catetos. Tengo la letra B, un cateto, y tengo la letra C, el otro cateto. Utilizo aquí el lápiz para poner los cuadrados. ¿Ya? No es otra fórmula, es la misma fórmula. No estoy cambiando nada, no estoy inventándome nada, es la misma fórmula. Esta letra, ustedes se van a dar cuenta que tanto en el primer ejemplo como en el segundo ejemplo, ¿a qué lado representa? A la hipotenusa. Aquí está representada por la letra C y aquí está representada por la letra A. ¿Estamos claros hasta ahí? No es Gladys que yo le moví, que yo me inventé. Es la misma fórmula. Lo que puse fue otras letras. La fórmula es el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Es igual aquí. Aquí no, por ejemplo, tal vez Gladys se confundió porque moví de posición las letras. Pero en sí la fórmula es la misma. Porque voy a encontrar
La hipotenusa es lo que yo quiero encontrar con esta fórmula. Es lo que yo deseo encontrar con esta fórmula. Es la hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces igual, si en el primer triángulo rectángulo a la hipotenusa lo representé con la letra C, la fórmula quedó 6 cuadrados, C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Y en el segundo triángulo a la hipotenusa le representé con la letra A. Entonces quedaría A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Hasta ahí está bien, hasta ahí está claro. Voy con una nueva hoja. Ahora, les voy a dibujar un nuevo triángulo rectángulo. Donde los lados se van a llamar P, Q y R. Donde P es la hipotenusa y Q y R son los catetos. Uy. Se me movió. Ya. ¿No es cierto? ¿Cómo quedaría la fórmula del teorema de Pitágoras con estas letras? Si digo que el teorema es al cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Sería P al cuadrado es igual a Q al cuadrado más R al cuadrado. Es igual P cuadrado, ¿no? No que después aquí. Licenciada, disculpe, no veo, mi pantalla está en blanco. ¿Está en blanco, Gladys, su pantalla? Sí, en blanco. Deme un segundo, por favor. Tal vez ahí. No, licenciada. Me voy a ir a Paint para ver, porque parece que ya estamos teniendo inconvenientes con esto. ¿Me informan qué están viendo? ¿Están viendo Paint? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ya, estamos viendo Paint. Gladys, este era el ejemplo que puse. Tenemos un triángulo rectángulo con los lados P, Q y R. P como hipotenusa y Q y R como catetos. Les pedí, les solicité que formen la fórmula del teorema de Pitágoras con estas letras. Tomando en cuenta que el teorema dice,
el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Cómo quedaría? Yasmín ya nos dijo. P igual Q más R. P cuadrado. Recuerden utilizar eso. No que yo aquí no puedo utilizar. Ay, se me colgó. Quedaría P cuadrado es igual a Q al cuadrado más R al cuadrado. P al cuadrado es igual a Q al cuadrado más R al cuadrado. Bueno, aquí ya salió mi. Pero así es como se saca la fórmula para resolver el teorema de Pitágoras. Primerito vamos a encontrar la hipotenusa al cuadrado, Gladys, todo al cuadrado. P al cuadrado es igual a Q al cuadrado más R al cuadrado. Ahora, vamos nuevamente a hacer otro ejercicio. Tenemos un triángulo rectángulo. Ay, disculparán si me sale feito. Con las letras X, no, Z, X, Y. ¿Cómo obtenemos aquí la fórmula del teorema de Pitágoras? Si decimos que es el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Licenciada, sería Z al cuadrado igual X al cuadrado más Y al cuadrado. Z al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y. Esmeraldas creo que se asustó de lo que le dije. Se nos perdió. Está perdiendo una clase importante. Se asustó Gladys, que le dije que se vaya, que prenda la cámara. Sí. Creo que se fue a arreglar. Ya, Gracias entonces por presentar. quedamos claros cómo se obtiene el teorema de Pitágoras. Lo que siempre vamos a encontrar es la hipotenusa. Esa es la fórmula. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso hemos representado con distintas letras para que si yo les muevo de posición, ustedes identifiquen cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos y así poder sacar la fórmula, sea cual sea la letra, sea cual sea el valor, porque después vamos ya a integrar valores. Ahorita estamos en letras, pero después vamos a integrar valores. Y creo que eso vamos a hacer en la siguiente hora. Vamos ya. Ya se me acaba la hora. Nos conectamos enseguida porque este tema está un poquito largo y se nos fue Esmeraldas. Bueno, regresamos enseguida.